Buen día, me presento. Mi nombre es Ulises Pozo Castro, estudiante de la Maestría en Ciencias Hidrología Ambiental. El título de mi tesis es Análisis de la variabilidad espacial de las curvas intensidad, duración, frecuencia en México, y es parte de la línea de investigación de modelación hidrológica bajo la supervisión de mi asesor, el doctor Martín Alfonso Gutiérrez López. Para introducir el tema, conoceremos el problema abordado en esta investigación y la importancia de solucionarlo de manera eficiente. En la actualidad, las inundaciones se producen en la mayoría de ocasiones daños en la infraestructura y pérdidas materiales e incluso humanas. Con el fin de evitar esto, es necesario que los diseños de las obras cumplan con el objetivo de que las lluvias, o también llamadas precipitaciones, ocurridas durante el periodo para el cual fueron diseñadas, no excedan los parámetros del diseño, y así disminuir o evitar cualquier daño que una avenida pueda causarles. Las curvas IDF son utilizadas comúnmente para cumplir con este objetivo. El cálculo de las curvas IDF sufre de una desactualización, debido a que se sigue haciendo con una ecuación propuesta por Sherman en 1931, y sus parámetros se estiman mediante métodos de mínimos cuadrados o de optimización. Estos cálculos no incluyen en ninguna parte factores físicos que puedan dar resultados acordes a la realidad, ya que se interpreta en ellos que no existe variabilidad de mediciones por componentes externos a las del instrumento de medición. No se considera que algunos factores tales como la geografía o el clima puedan causar variabilidad en la intensidad y la distribución de las precipitaciones, tanto espacial como temporalmente. Esto, aunado a la actualización de las curvas en México, crea un problema para el diseño de las obras que tomen en cuenta los riesgos por precipitaciones. La seguridad de las obras es un bien necesario. Aún así, según Aparicio, al menos en lo que a la teoría estadística respecta, no es tener una seguridad del 100%. Esto debido a que pueden llegar a existir avenidas para las cuales el diseño de la obra sea insuficiente. También afirma que para poder determinar cuál es el riesgo que se corre al proponer los parámetros de diseño de la obra, es necesario analizar estadísticamente los hidrológicos recabados en la zona de estudio. Las curvas IDF relacionan de forma matemática la intensidad de una precipitación, su duración y la frecuencia con la que ocurre en un determinado espacio, tiempo. Gracias a ellas podemos observar cómo las estaciones que son más duraderas normalmente tienen intensidades pequeñas y viceversa. Asimismo, las lluvias más intensas ocurren con mucho menos frecuencia que su contraparte. Las curvas IDF, intensidad, duración, frecuencia, desempeñan un importante para certificar la seguridad del diseño de las obras hidráulicas. En ellas se relacionan los conceptos de intensidad, lámina de lluvia por unidad de tiempo, duración, tiempo de duración de la avenida, y frecuencia, que es el intervalo de recurrencia de una avenida. Dependiendo de estas dos últimas, se calculan las intensidades para dicha avenida. Estas son las ecuaciones con las que se realiza el cálculo de las curvas IDF para crear un mapa como el siguiente. Un mapa como el anterior es necesario para realizarlo contar con las mediciones tomadas por las estaciones hidrometeorológicas existentes en el país. Aranda menciona que, tomando en cuenta que las estaciones registran continua la variación de altura o lámina de lluvia con respecto al tiempo, sus registros son los que permiten realizar el análisis más completo de las tormentas de la zona, representado por las curvas IDF. En México, los registros de lluvia de corta duración son escasos, por lo que es necesario usar un método de interpolación preciso, con el cual se puedan obtener mapas fiables con los cuales realizar los diseños de las obras. Como ya mencionamos, actualmente las curvas IDF son creadas sin considerar los factores topográficos y climáticos.
Esto causa variabilidad en el cálculo y pone en duda la confiabilidad de las curvas. Los factores que pueden causar esta variabilidad pueden ser distintos. Un análisis de registros históricos de pluviómetros con resolución de 1 minuto demostró que pueden identificarse claramente variaciones en las características de tormentas que se presentan en distintas zonas climáticas, por lo que las simulaciones de procesos hidrológicos deben realizarse con modelos que incluyan esta variación al proceso. Para incluir esta variación al cálculo se utilizará un método distinto al tradicional. Existen herramientas de interpolación, las de distancia inversa ponderada, IDW por sus siglas en inglés, y spline. Estos se conocen como métodos determinísticos de interpolación porque están basados directamente en los valores medidos o en fórmulas matemáticas específicas que determinan la superficie resultante. Hay una segunda familia de métodos de interpolación que consta de métodos geoestadísticos como Kriging, que está basado en modelos estadísticos que incluyen la autocorrelación, es decir, las relaciones estadísticas entre los puntos medidos. Gracias a ello, las técnicas de estadística geográfica no solo tienen la capacidad de producir una superficie de predicción, sino que también proporciona alguna medida de certeza o precisión a las predicciones. Kriging presupone que la distancia o la dirección entre los puntos de muestra reflejan una correlación espacial que puede utilizarse para explicar la variación en la superficie. Para determinar el valor de salida para cada ubicación, Kriging es un proceso que tiene varios pasos, entre los que se incluyen el análisis estadístico exploratorio de los datos, el modelado de variogramas, la creación de la superficie y opcionalmente la exploración de la superficie de varianza. Este método es más adecuado cuando se sabe que hay una influencia direccional o de la distancia correlacionada especialmente en los datos. Tenemos los objetivos divididos en el general y los específicos. Como objetivo general se tiene verificar que los mapas generados por el método de Kriging son más confiables que los mapas ya existentes, y los específicos son analizar los datos recabados por las EMA en el país, elegir la regionalización necesaria para la correcta generación de los mapas, elegir las variables hidrológicas que afecten el cálculo para cada región, crear los mapas para cada región hidrológica, analizar estadísticamente las diferencias entre la precisión de los mapas y como solución planteada tenemos las hipótesis a comprobar, que la hipótesis nula es que la precisión de los mapas interpolados con el método tradicional es igual a la precisión de los con el método de Kriging, y alternativa es que la inclusión de las variables hidrológicas al cálculo de las curvas IDT mejora la precisión de los mapas generados. Con esto se busca generar mapas por región hidrológica con mejor precisión que los mapas actuales, los cuales serán interpolados tomando en cuenta los principales factores de variación para la región de estudio y podrán usarse para el diseño correcto de las obras hidráulicas, y que con esto exista una mejora a la seguridad de las obras diseñadas, una reducción de costos de mantenimiento y seguridad para personas que usen las obras. Se espera que en un futuro esta herramienta sea uno de los métodos más usados para generar curvas IDF y que puedan desarrollarse investigaciones para encontrar más factores de variabilidad para las diferentes zonas de México o incluso para las regiones de otros países.